Se vende todos los días. Perfectamente esta frase podría haberla dicho nuestro invitado. No lo dice él, lo digo yo, pero podría ser perfectamente el resumen de la entrevista que viene a continuación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, ingeniero de formación, pero gran especialista en ventas, uno de los grandes referentes de habla hispana en temas de ventas, de comunicación, marketing. No te pierdas esta entrevista porque te vas a llevar un montón de pepitas de oro que te ayudarán a ganar mucho dinero. ¿Qué tal? Hoy tenemos como invitado en el canal a un ingeniero que ama las ventas, pero la verdad es que cuando rascas un poco te encuentras a un personaje, bueno, para mí muy interesante. Entre otras cosas, es autor del libro Crisis Digital, por qué las empresas fracasan en su transformación digital y cómo evitarlo. Pero ya te digo que en cuanto rascas un poco es un personaje, y utilizo la palabra personaje a propósito porque creo que mucho, hablaremos de marca personal también, creo que mucho es el personaje que él ha querido construir en el mundo digital, ¿no? Así que bueno, tenemos como invitado a Luis Monge Malo, que como diría él, es nombre real, no artístico. Pero bueno, los arquitectos a veces son como muy endogámicos. Luis, cuéntame, ¿cómo te presentarías tú? Cuéntanos un poquito. Las profesiones liberales son muy endogámicas. Los arquitectos, los podólogos y los dentistas, los abogados Y los ingenieros. y los entrenadores personales y los ingenieros, por supuesto. Yo me presento como el ingeniero que ama las ventas y también siempre como parte de mi presentación digo que soy muy idiota, pero gano bastante pasta y me encanta compartir con otros cómo lo hago. Y eso lo hago en mongemalo.com. Cada día un consejo de ventas. Día que estás fuera, consejo que te pierdes. Si te gusta la idea, te apuntas con un clic. Bueno, tal cual. Acabas de fusilar los próximos 5 minutos de mis preguntas, de lo que yo tenía pensado preguntarte, ¿no? Sí. El poder de la repetición es muy importante, así que hay que repetir las cosas muchas veces para que la gente acabe tomando acción. Bueno, pues precisamente, ¿no? Yo que soy también muy fan del email marketing, tú cada día envías un email a tu lista, a una lista que no para de crecer. Es decir, tienes una tribu digital de miles de suscriptores y a través de tu lista mandas correos electrónicos y reflexiones que efectivamente ayudan mucho a vender. Yo lo digo por experiencia porque para mí eres uno de los descubrimientos de 2021. Así que para mí ha estado genial, quiero decir, ha sido pues muy revelador y muchos de tus puntos de vista me parecen muy interesantes también para aplicar en el sector de la arquitectura, ¿no? ¿Por qué escribes a diario? Cuéntanos, porque aquí, por ejemplo, en nuestro sector hay muchísimas creencias limitantes respecto al email marketing, que si para los arquitectos no funciona. Eso que te gusta tanto, ¿no? De esto en mi sector no funciona. El email de hoy ha sido de eso, justamente. El email me gusta porque es por el poder de la repetición. Por el poder de la repetición, porque la gente no toma acción en el primer impacto. La gente necesita 20, 30, 40, 50, 300 impactos para hacer lo que tú quieres. Por dos motivos. Primero, porque la familiaridad, o sea, el cariño no es más que cercanía sostenida en el tiempo, punto número uno. Sin un mínimo de cariño no hay confianza, sin confianza no hay venta. Tal cual, sí, a mí me gusta hablar de simpatía, autoridad y confianza, ese triángulo, ¿no? Puedes caer muy bien, pero no tener la confianza suficiente y no te confian, o si cualquiera de esos triángulos falla, la venta no se va a producir ahora, a lo mejor a posteriori sí, ¿no? Pero... Sí. Y segundo, por la ventana de oportunidad, porque las personas tenemos necesidad de los servicios que ofrece el que tiene enfrente en un periodo concreto de nuestras vidas, o del año o del mes. Y la probabilidad de que alguien se acuerde de mí si no escribo un email diario respecto a si escribo un email diario, pues hombre, es mucho menor. Obviamente, si todos los días estoy en su bandeja de entrada, pues es mucho más probable que cuando surja la ventana de oportunidad, que a veces tiene una duración pequeñísima, se acuerde de mí. Justamente para un profesional como un arquitecto, hay profesiones en las que a lo mejor hay que ser un poco más creativo e ingenioso para encajar el email marketing, pero justo en alguien que ofrece servicios de arquitectura, es que esa discusión está superada y el que no la tenga superada
Es que sinceramente no tiene ni sentido que vea esta entrevista, que se dedique a otra cosa. Sí, bueno, yo creo que los que van a ver esta entrevista, algo del mundo del marketing y de las ventas y de la comunicación les va a interesar, ¿no? Los que todavía están en el siempre se hizo así y en el siglo pasado, Siempre ha sido Pleistoceno, así. no la van a ver, entonces es su problema, ¿no? Y ahí te quería, fíjate que preparando un poco qué te preguntaría yo, ¿no? Porque era como la lista de los Reyes Magos, porque me parece muy interesante. Muchas veces tienes planteamientos disruptivos, ¿no? O es como que te sales de la caja y miras desde otro lado, entonces me parecen muy enriquecedores tus reflexiones a veces. Entonces, muchas son afirmaciones a las que me gustaría que les pusieras un punto y seguido, ¿no? Y la primera de ellas que tengo preparado es: todo el mundo debería saber de ventas. Sí, claro. Sí, cómo no, cómo no. Es decir, Y, sí, no, tú sí, sí, pregúntame y yo continúo cuando tú me digas. porque tú, en el mundo de las profesiones liberales, ¿no? Que yo les llamo negocios. En el fondo, si Sí. no hay rentabilidad y beneficio, no son negocios, por definición. Entonces, ¿qué 3 habilidades crees que habría que desarrollar en este momento, ¿no? de transformación hacia lo digital? El problema de los profesionales liberales, los arquitectos, vamos a hablar de los arquitectos, ¿no? Que es el público que hemos dirigidos, es que les gusta demasiado su trabajo. Y ojo, te tiene que gustar la arquitectura porque siempre va a haber alguien al que le guste más y ese te va a joder. Quiero decir, o sea, tiene que gustarte. Pero si lo que te gusta es agarrar la escuadra y el cartabón o abrir el AutoCAD y lo que disfrutas es de ese momento, de ese protocolo, no vas a triunfar nunca. Esa es la diferencia, en inglés esto tiene más sentido, esa es la diferencia de trabajar en un negocio y trabajar en un negocio. En inglés se dice trabajar in your business o trabajar on your business. Si trabajas in your business no puedes crecer. No puedes crecer. El día que te partas un brazo, el brazo derecho, ya manejar el ratón es complicado. Si trabajas on your business, el día que te partas el brazo derecho sabes que va a haber alguien que va a poder hacerlo y que además no te va a afectar en absolutamente nada. Y si se lo parte él, es sustituible porque tienes a más de uno. Yo no soy muy partidario de contratar empleados, etcétera, pero es simplemente para ilustrar esta explicación. El que sea arquitecto y esté generando ingresos por su cuenta es, ante todo, empresario. Es un empresario, se tiene que ver como un empresario que sabe de arquitectura, no como un arquitecto que tiene que gestionar la contabilidad. No, que es como se ven. Un arquitecto que tiene que gestionar, de repente tengo que hacer trámites, tengo que darme de alta como autónomo. No. Tú eres un empresario que además tiene la formación más profunda posible que se puede tener en el producto y en el servicio que ofreces. Pero por encima de todo y ante todo eres un empresario. Y en esa mentalidad, pues acabarás con un nivel de ingresos mediocre y sin ningún tipo de evolución. Eso sí sobrevives, que lo más probable es que no lo hagas. Les pasa a muchos dentistas. O malvives. También. O malvives, claro, sí, sí. Cuantísimos profesionales liberales están malviviendo mes a mes, cheque a cheque, 1.000 euros a 1.000 euros. Y les pasa a los dentistas tienen unos márgenes de beneficio elevadísimos y llegó alguien y dijo, voy a profesionalizar este sector, que son todas estas cadenas que luego han sido low cost, que no digo yo que eso sea bueno, pero fíjate, incluso esos, siendo malos, siendo que dan un servicio, que tienen muchísimas denuncias, que tal o cual, se han comido en gran medida el mercado de la odontología. Y por primera vez hemos visto clínicas odontológicas cerrar. ¿Qué piensas? ¿Que en tu sector no va a pasar? En lugar de llorar cuando ocurra, prepárate para cuando ocurra, para estar por encima de ahí. Y eso es aprender, y esto lo enlazo con lo primero que me comentabas de que todo el mundo debería vender. Claro, porque el mundo es competitivo y porque está en nuestra biología el generar un mundo competitivo. El salir a cazar, lo que pasa es que nos hemos dormido en una sociedad en la que nos da de todo y entonces de repente ya, pues no, es que a mí no me van las ventas, hombre. Si estuvieras en una caverna y tuvieras que cazar un tigre para sobrevivir, ya me dirías tú si eres cazador o no eres cazador. Lo que pasa es que es más cómodo no serlo. Claro, si viene otro y te trae el tigre cazado, o si entra un tigre moribundo por la entrada tal y justo muere a tus pies, eso es lo que hacen la mayoría de arquitectos, la mayoría de profesionales liberales. No venden, despachan. No venden, despachan. El cliente les llega y ellos se limitan a, oye, pues fírmame aquí, ¿no? Pues eso, pues ya un tigre moribundo y se te queda muerto justo a los pies. Joder, pues un chollo, ¿no? Pero no puedes depender de eso. No puedes basar tu supervivencia en que ocurra eso. Tienes que tener algún margen de control para el día que dejen de llegar tigres moribundos a tus pies, sepas salir y cazar uno. Y cuando lo hagas, verás que esa carne está tanto más rica y es tanto más satisfactorio que vas a querer replicarlo porque te vas a dar cuenta que puedes hacerlo crecer
y ganar mucho más dinero y vivir mucho más tranquilo y hacer más feliz no solamente a ti, sino a todos los que te rodean. Porque nadie quiere estar con gente que despacha. Y además, fíjate, eso yo lo hilo con esto que comentabas, ¿no? Yo trabajo con mis clientes el cómo vamos a hacer crecer el negocio, porque para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Hay que reservar espacio en nuestras vidas para ver cómo lo hacemos crecer, esto que tú decías de trabajar en el negocio, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que a los ingenieros también les pasa, y tú en tus vídeos lo cuentas, ¿no? De cuando saliste de la escuela, de tus estudios. Los arquitectos salen de la escuela de arquitectura pensando que si son buenos arquitectos, todo el mundo les contratará, ¿no? Que si hacen buena arquitectura, como se dice, eso ya estará resuelto. Probablemente hace 40 años que ir al arquitecto era como ir a ver un ministro, podía funcionar. Es decir, yo vivo en Pontevedra, capital de mediano tamaño, ¿no? Capital de provincia en España. Claro, 7 arquitectos, pues era ir a ver el ministro. Es más, te echaban unas broncas. Yo lo sé porque he sido arquitecto de visado 10 años y me contaban estas historietas, ¿no? Pero es que ahora en mi ciudad hay 500, 600, entonces no se puede comparar. Entonces, si tú no trabajas en hacer que la gente llegue y solo te limitas a despachar, como decías tú, es complicado, ¿no? Entonces me hace gracia ese paralelismo, ¿no? De cuando tú contabas cómo terminaste la carrera y de repente descubriste el mundo de las ventas, ¿no? Lo encuentro súper paralelo a cómo salimos nosotros, ¿no? Sí, pero hay que ser un poco observador simplemente, o sea, es imposible juzgar objetivamente. Si tienes un poquitito de empatía, o sea, ya te das cuenta que a los demás les importa un carajo lo que tú sepas hacer o dejes de saber hacer, punto número 1. Y punto número 2, no existe persona con suficiente criterio técnico, estético, como quieras, para juzgar objetivamente una obra. Una obra de Norman Foster, aunque sea una cagarruta, automáticamente va a valer más por ser de Norman Foster. ¿Norman Foster es un genio? Sí, es un genio de la venta. Como Calatrava, son genios de la venta. ¿El producto que hacen está mal? No sé si está mal o está bien, me da igual. Quiero decir, seguramente está bien porque además no solo venden, sino que se mantienen haciendo cosas, ¿no? Pero, o no, ¿no? Luego Calatrava es muy criticado, pues incluso si ese es el escenario, todavía más a mi favor, que incluso siendo así, fíjate, sigue vendiendo. No lo sé cuál será la realidad, no estoy en el mundo de la arquitectura, pero claro, es que es lógico, es que un político que va a contratar la ópera de Sydney, ¿qué criterio tiene ese tipo para elegir quién es Ninguno. Entonces, ¿a quién te vas? ¿Al más caro o al que tiene más exposición o al que proyecta más autoridad? Que no hay otro criterio. Y lo mismo a menor escala. Es que no es distinto. No es distinto. Y si te piensas que es la calidad de tus obras, tu diseño, o tu perfección técnica o el cumplimiento de la normativa lo que te va a atraer clientes, chico, no sé. No me digas luego que eres buena persona porque no tienes empatía hacia los demás. Lo siento. Bueno, hay grandes distinciones, ¿no? El arquitecto que es artista y que se dedica a diseñar, ¿no? Y yo ya el que tiene la gran percepción de que tiene entre manos un negocio, una empresa, y de una manera o de otra se enfoca en hacerla crecer o en mantenerse, que a mí me parece perfecto. Cada uno tiene que decidir hacia dónde quiere ir, ¿no? Y es lícito, ¿no? Pero... No lo es. Ahora hablaremos de eso. No lo es, pero bueno. ¿Por qué no? Cuéntame, dime. No lo es porque el mundo es inflacionario. El mundo, cada vez mantenerte no puedes mantenerte. O creces o decreces, no hay otra. Entonces, otra cosa es que no quieras crecer en ingresos. Eso vale, pero crecer tienes que crecer de alguna forma. Me explico. Además, si no creces no estás mejorando. Y si no estás mejorando, significa que consideras que ya en ese momento has llegado a la plenitud de tus capacidades. Tú puedes crecer en ingresos y esa es una forma pues, en la que crecen la mayoría de las empresas. Pero si no creces, y además tienes que crecer porque el mundo es inflacionario y el dinero cada vez vale menos. Pero es que además, si no creces en ingresos, al menos tienes que, o alternativamente, que ese es mi modelo, por ejemplo, actual, tienes que reducir la cantidad de trabajo que dedicas para generar esos ingresos. Yo gano ya muchísimo más dinero del que puedo gastarme en la vida. O sea, pero es que me da igual lo que haga, es imposible. Entonces, lo que intento paulatinamente es, oye, ¿cómo puedo generar el mismo volumen de ingresos con menor trabajo? Es una forma de crecimiento exactamente igual. Pero lo que no puedes es quedarte estancado y decir, venga, ya lo sé todo, ya me quedo. Pues no, porque te van a comer la tostada y entonces va a llegar un día en el que te vas a dar la hostia.
Pero me parece interesante porque ahí estás tocando con creencias totalmente limitantes de un montón de compañeros que yo conozco, ¿no? Es posible, es decir, es posible posicionarse, es posible cobrar muy bien y vivir muy bien de ello. Hombre, claro, Eres claro. ingeniero, pero es posible, vamos. Y de hecho hay gente que lo hace, o sea, quiero decir, es posible y yo no soy arquitecto, pero soy ingeniero y lo hago. Y hay arquitectos que ganan mucho dinero trabajando muy poco, los hay, ¿eh? Los hay. Que sean ellos o que seas tú no es cuestión de suerte, es cuestión de técnica. Sí, 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 tal cual. Y respecto de ventas, marketing y publicidad, ¿no? Que hay también como muchas creencias limitantes, ¿no? De, cuando estás diseñando, ¿no? Y esto lo hablamos mucho sobre todo en las batallas, ¿no? Cuando estás en la disquisición filosófica de la belleza de la línea de puntos, las ventas, el marketing y la publicidad te preocupan bastante poco, ¿no? Entonces, muchos o muy buenos profesionales aborrecen las ventas. Las ven como sucias, ¿no? Utilizan expresiones como es que yo no quiero sentirme como un vendedor de concesionario de coches, palabras textuales. ¿Qué les dirías a ellos? No, bueno, que mejor para mí y para todos los demás. Que sigan así, por favor. Cuanta más gente haya así en el mundo, más rico me haré. Yo a veces lo veo cuando estás con un grupo de amigos, las preocupaciones que tienen en la cabeza o las conversaciones que se están manteniendo y que son cíclicas y son repetitivas y tal. Y mira, mientras la gente tenga estas preocupaciones, mejor. Entonces no les voy a corregir, que sigan por ese camino, oye, y de puta madre por el resto. Yo seguiré ganando pasta a expuertas, trabajando mucho menos que ellos. ¿Y Y dando sientes peor servicio y peor producto seguramente. ¿Sientes que pierdes espacio de conversación con tu círculo de amistades respecto a eso? A ver, yo entiendo que no todo el mundo tiene tanta los negocios y las ventas como yo, afortunadamente, porque si no la sociedad sería insufrible. Entonces, obviamente las amistades que has hecho en otros entornos de la vida, pues sí, con esas, pues por necesidad, los intereses se van divergiendo, pero claro, también hago muchas amistades de gente que está en situaciones similares a las mías, con negocios muy lucrativos, muy preocupados por saber vender, también por saber prestar el servicio, por supuesto, pero por saber vender. Entonces, bueno, mis amistades con las que tiempo paso son estas, pero claro, si me dices de las amistades del colegio o de los que conozco cuando paseo al perro, pues sí, claro, mis intereses y los suyos están en las antípodas. Por cierto, importante aclaración, porque claro, la gente que dice ese tipo de cosas, yo no quiero ser un vendedor, se piensan que es como una balanza en la que cuanto mejor vendedor eres, peor producto das, ¿no? Se piensan que o das de lo uno o das de lo otro. Y es al contrario. La venta es parte de la experiencia de producto. El producto, la prestación del servicio, la experiencia de la persona que te está dando su dinero empieza en la venta. Empieza en la venta. Si quieres realmente ser un buen profesional, aprenderás a vender para satisfacerle. O sea, es parte del producto, no es en contra del producto. Y en cuanto al proceso de venta y las prestaciones técnicas del producto, el proceso de venta es captación. Las prestaciones técnicas, la calidad de acabado del producto, eso es fidelización. ¿Vale? Fidelización es características de producto. Proceso de venta es captación. A lo mejor eres muy bueno fidelizando y obteniendo recomendaciones, porque eso es producto. Pero tienes que ser muy bueno vendiendo para acelerar todo ese proceso y no depender de factores que están fuera de tu margen de maniobra. Simplemente la aclaración de lo que es captación y lo que es fidelización, porque parece que estamos en ventas para vender cualquier mierda. La gente que dice esas cosas se piensa eso. No, si vendes una mierda y no produces fidelización, te vas a arruinar. Las dos partes son necesarias. Y hay expertos de la fidelización, y hay expertos de producto, muchísimos, muchísimos más que de ventas. Yo no estoy en ese terreno, yo por eso no voy a hablar de producto. ¿Te voy a decir que estafes al cliente y que hagas una mierda? No, no te voy a decir eso. Eso sería de un retraso mental tremendo por mi parte. Pero yo te voy a explicar la captación, que es parte de la experiencia de tu cliente. Estamos hablando de captación. Y como no hagas bien eso, no te puedes considerar un buen profesional. Punto. Punto. Y ahí aparecen también en esa parte de captación el marketing y la publicidad, ¿no? Sí, marketing, publicidad y ventas, que son tres, que no son lo mismo, que se usan como sinónimos, pero que no son lo mismo. Marketing es el estudio del mercado, es entender lo que el mercado demanda, eso es marketing. La gente usa marketing como sinónimo de publicidad, muchas veces incluso como sinónimo de ventas. No, marketing es mercadotecnia, el estudio del mercado, el dar con aquella respuesta que satisfaga tanto al mercado,
que la venta sería superflua. Ese es a donde tiene que apuntar la brújula. Obviamente ese punto es imposible de obtener, siempre vas a tener que hacer un esfuerzo por darte a conocer. Pero en un mundo perfecto diseñarías un producto o un servicio tan a la medida de tu audiencia que no haría falta ni venderlo. Pero insisto, eso es una aspiración, no una realidad conseguible. Eso es el marketing. Cuando conoces el marketing, cuando el marketing te da información, lo aplicas en la publicidad. La publicidad lo que haces es comunicar a tu audiencia aquello que haces. O mejor dicho todavía, aquellos dolores que calmas o aquellas necesidades que satisfaces. Eso es la publicidad informa. El marketing investiga, descubre, la publicidad comunica y la venta cierra el trato. Son tres patas de algo que tiene que ir junto y que si uno no tendrás lo otro y que además se retroalimenta y que está en un ciclo iterativo constante, pero son tres cosas distintas. Hay que saber de cuál estamos hablando en cada momento. Totalmente de acuerdo. Si volvieras a empezar hoy, ¿qué harías distinto respecto del punto en el que empezaste? Sería muy diligente guardando todas las direcciones de email de la gente con la que me cruzo y escribiéndoles periódicamente, idealmente diariamente y si no al menos semanalmente. Siempre he sido muy constante creando nuevas relaciones, manteniendo el contacto, pero no lo he hecho de manera tan organizada como debería, de manera tan diligente. Les he escrito de manera irregular a los que les he escrito y no he visto el poder de la comunicación. El poder de la repetición me ha costado mucho verlo. Me ha costado mucho verlo. Y seguro que durante los años en los que yo hacía contactos, pero a lo mejor no he sido tan bueno manteniéndolos, o tan constante, mejor dicho, manteniéndolos, he perdido oportunidades, he dejado mucho dinero por el camino. ¿Y qué no harías si empezaras de nuevo? No aceptaría, tendríamos que ir no aceptaría a todos los clientes. Sería más exigente en cuanto... No tendría una actitud tan servicial y tan complaciente que diera lugar a pensar que cualquiera puede trabajar conmigo, porque he trabajado con gente que me ha hecho muy infeliz. Ha sido una minoría, obviamente, pero al final son los de los que te acuerdas. Y a ciertos clientes no les aceptaría. Pero es que eso es una cosa que no lo haría, pero que por desgracia no lo sabes. No tienes un criterio de selección hasta que vives la experiencia. Sí, entonces, es un aprendizaje. No la haría, pero no sé cómo narices la podría evitar. Vender es fácil y se puede aprender a vender, igual que a dibujar. Vender es tan fácil que lo puedo hacer hasta yo, que soy un ingeniero introvertido, o sea, no te digo más. Sí, pero lleva quizás asociado una transformación de creencias, ¿no? En darte cuenta de, pues esto de que comentabas, que no hay que trabajar con cualquier tipo de cliente, estar dispuesto a marcar tus reglas, ¿no? A posicionarte, entonces al final tienes que estar dispuesto a transformarte y eso también te hace crecer, ¿no? Claro, claro, las ventas es el mayor acto de generosidad que existe, el aprender ventas. Hay muchas creencias que hay que derribar, hay que derribar la creencia de que todo el mundo tiene la misma capacidad adquisitiva que tú, que valoran las mismas cosas que tú, que lo que a ti te gusta de tu producto o servicio es lo que les gusta al otro, que lo que a ti te parece estéticamente bonito le gusta al otro, son muchas creencias que hay que derribar. Y por eso digo que las ventas son un acto de generosidad tal. No hay nada, fíjate, es curioso, ¿no? Porque las ventas tienen esa fama negativa, pero no hay nada que te obligue a entender tanto lo que quiere el de enfrente y a esforzarte en satisfacerlo, desvinculándote emocionalmente de tus preferencias. No hay absolutamente nada en la vida. Y todos esos políticos de extrema izquierda que se llenan la boca diciendo lo que hay que hacer y que hay que extraer la riqueza de los ricos y tal y cual, si hicieran un poquito de esfuerzo por entender al resto del público, descubrirían una cosa muy sencillita, y es que el mundo es mucho más difícil y complejo de entender de lo que sus simplistas teorías económicas y sociales dicen. La política, el mundo académico, lo que quieras, son mundos que acaban siendo muy mezquinos, incluso el mundo corporativo interno, no el de la gente que tiene que compartir, sino el de los subordinados que están a lo mejor el funcionariado, todo eso, son mundos muy mezquinos en el que se producen unas competencias muy insanas y eso no se produce en el mundo de los negocios a nivel de la venta, porque es una exigencia constante de la cual depende tu éxito absoluto o tu fracaso absoluto también, de entender lo que quieren los demás y satisfacerlo. Vale. Y si vender es fácil, en el fondo también vender es un proceso. Es decir, puedes aprender porque gente como tú, ¿no? Enseñáis este proceso de ventas. Alguien que de repente no valoraba las ventas hace con una formación adecuada, si esto te es totalmente ajeno, ¿no?
en uno de los vídeos del canal de YouTube, que por cierto os recomiendo mucho su curso de ventas B2B, ahí vais a recoger. Creo que hay muchos ajás, ¿no? Pues si eres como muy lego de ese momento, ¿no? Resumiéndolo mucho, sería darte a conocer, reúnete con ese cliente, cáele bien, hazte simpático, cuenta lo que haces y mantén el contacto, que tú lo decías, ¿no? Ser 4 muy pasos, sí, proactivo sí, no hace falta más. en mantener el contacto. Es muy fácil de entender esto. Lo complicado a veces es llevarlo a la práctica, ¿no? O ser proactivo y constante en llevarlo a la práctica. Ser perseverar, sí. Y yo creo que, bueno, a mí me ha pasado en un inicio, ¿no? Al empezar a trabajar con clientes de estudios de arquitectura, cuando yo ya decidí de forma consciente dejar de hacer de arquitecto y de repente descubrí este mundo nuevo, que para mí fue una revelación, ¿no? El mundo del marketing y de las ventas. Y decir, ostras, todo esto que yo he aprendido lo voy a compartir, ¿no? Y bueno, veo que en el B2B es muy sencillo, ¿no? ¿Qué le pasa a muchos estudios de arquitectura pequeñitos que están muy instalados en el B2C, ¿no? Entonces, esta parte de darte a conocer, a veces que tú eres muy fan de levantar el teléfono y ser muy proactivo llamando, a veces es más complicado porque al cliente final, que un día se quiere hacer una casita, es más complicado levantar el teléfono y llamar, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a este tipo de empresas? ¿Qué les recomendarías? Sí. Voy a hacer un comentario previo respecto a lo que has dicho de si las ventas se pueden aprender. Sí, claro que se pueden aprender, por supuesto que se pueden aprender. ¿Cómo no se van a poder aprender? Hay un tipo de vendedor que es el vendedor natural, como el conquistador o el ligón natural. Hay un tipo de chico que sabe ligar de manera natural. Nadie le ha explicado cómo, pero él va y lo consigue, ¿no? Y los secretos, los ingredientes del juego de la seducción los tiene como muy interiorizados sin necesidad de haberlos ni siquiera tenido que reflexionar. Esa gente existe, pero eso es uno de cada millón de personas. Sí, sí. Igual que el dibujante, por ejemplo. Exactamente. Como cualquier talento en realidad. Sí, sí. Hay unos pocos que nacen con un talento innato a hacer algo. Y el resto, incluso gente que llega a igualarles, lo alcanza imitándoles. A través de la práctica. Claro, de los pintores famosos a lo largo de la historia, ¿cuántos lo eran de manera natural? Pues solo unos pocos lo serían, pero el resto practicaron muchísimo para llegar a ese punto. O sea, que eso es así. Entonces yo no soy un vendedor natural y lo aprendí simplemente observando al mercado. Bien, observando, leyendo muchísimo, una barbaridad. O sea, quiero decir, probando muchísimo, metiendo la pata, palmando pasta con experimentos que no funcionaron y así encontrando otras formas que sí que funcionaban. Claro, yo hablo mucho de B2B, business to business, y el arquitecto tiene clientes que son, en cierta medida, B2C. No vas a levantar el teléfono y ponerte a llamar a casco porro a B2C, porque la probabilidad de que te quedes con alguien que en ese momento está pensando en hacer una renovación, una reforma o construir un chalet, seguramente sería más fácil ganar dinero en el casino. Entonces, ahí ese método no te vale, pero sí que puedes hacer otras cosas como es qué intereses, qué le gusta al que algún día puede ser mi público objetivo, qué intereses puede tener. Que me da igual cuáles sean, ¿eh? Es decir, que aquí no tenemos que estar buscando algo que tenga que ver con la arquitectura, que este es el gran error de la gente cuando le digo esto y entonces se ponen a buscar, es que de lo que yo hago no le interesaría nada, es que eso es irrelevante, Esto, siempre pongo el siguiente ejemplo y al que no le guste que se aguante, pero yo no juzgo el tipo de acción, simplemente es un ejemplo excelente de esto. Pirelli que vende neumáticos de caucho. La campaña más famosa de Pirelli es el calendario Pirelli, que es un calendario de chicas despampanantes que dan a talleres, a distribuidores de su producto. Porque llegaron a la conclusión, el marketing les dio la respuesta, el marketing a veces es la mera observación, de que a su público le gustaba eso. Pero pues vamos a darle eso, patrocinado por Pirelli. Lo que tu público necesita es algún tipo de entretenimiento o placer. Y ellos lo consiguieron con un producto que no tiene nada, con una acción de publicidad que no tiene nada que ver con lo que luego venden. Pero ya lo utilizan para meterse por la puerta. Esto es lo que hay que buscar. ¿Quién es excelente haciendo esto? Coca-Cola. Coca-Cola, si tuviera que pensar que le gusta a su público, te diría, pues entre lo que yo hago y lo que le gusta a mi público, pues que voy a dar recetas de cocina, hábitos. No, Coca-Cola te cuenta una historia de Papá Noel, de yo qué sé qué. Y te entretiene constantemente, lo hace también muy bien Nike, lo hace también muy bien Levi's, lo hace muy bien también Disney. Hay varias empresas que tienen muy claro esto. Eso es lo que tienes que buscar. ¿Qué le gusta a tu público objetivo? Al que algún día puede ser tu público objetivo. Y usarlo para captar.
En el mundo de la arquitectura sí que hay puntos en común. Puedes irte a algo que no esté tan alejado, ¿eh? Puedes irte a hablar de decoración, si quieres. Sí, 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 sí. Puedes irte a hablar, por ejemplo, de conocimiento inmobiliario, es decir, de inversiones. También hay un punto de conexión muy interesante ahí, ¿eh? Pero no tienes por qué buscar eso. Puede ser entretenimiento de cualquier otro tipo. Y utilizarlo para generar base de datos, lista de suscriptores. Es decir, tener una web en la que cada día das una idea, una historieta de ese tema que tú has elegido, de lifestyle, que está tan de moda ahora, ¿no? Y hablas de las mansiones de lujo, lo que te dé la gana, pero que a tu público objetivo le pueda entretener. Y luego al final de cada historia hay historia patrocinada por Coca-Cola. Si es que de eso va la vaina. Si es que Coca-Cola lo que hace es que te cuenta una historia curiosa porque sabe que es la única forma que tiene de entrar en tu salón. Ellos te quieren decir 10 veces al día, oye, bebe Coca-Cola. Te lo quieren decir 10 veces al día, pero saben que acabarás hasta las narices y les cerrarás la puerta a tu salón. Entonces lo que te dicen es, hey, tengo algo que te va a gustar, que te va a hacer gracia, que te va a emocionar, que te va a hacer llorar, que te va a hacer reír, que te va a hacer pasar un buen rato. Ábreme la puerta de tu salón. Y como tú sabes que es verdad, porque llevan muchos años haciéndolo muchas veces al día, les dejas entrar en tu salón. Y cuando ya están en tu salón, te lo cuentan, te entretienen, te divierten, te hacen llorar, te emocionan o lo que sea. Y luego te dicen, patrocina por Coca-Cola. Pues esa es la forma. Eso es lo que yo son mis emails. Cualquiera que se apunte en mongemalo.com se puede hacer una idea muy concreta. Yo te cuento una historia y en la última frase la relaciono con ventas. Siempre saco un aprendizaje, una moraleja, pero veréis que lo que cuento originalmente pueden ser ideas o historias que aparentemente no tienen nada que ver con ventas. Lo que pasa es que las tengo que enlazar de alguna forma con lo que yo hago porque todo el propósito de lo que hago es eso. Y en el fondo el proceso es parecido, ¿no? Porque el secreto está en cómo darte a conocer, o sea, cómo encontrar esa clave que se ajusta a tu negocio para que te puedas dar a conocer, pero luego todo el proceso que viene después es muy similar en el fondo, ¿no? Y una cosa en la que fallan mucho, yo creo, en general, muchos arquitectos, o al menos a mí me parece, es en toda esa parte del seguimiento, ¿no? De ese mantener el contacto. Que a veces mandan el presupuesto y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Porque un no hoy no necesariamente es un no mañana. Y esa Sí, parte de... presupuestar y ponerse a rezar, ¿no? Que dicen los americanos, presupuestar y ponerse a rezar. Claro, ¿qué pasa cuando te haces base de datos? O sea, ¿por qué quiero que hagáis bases de datos? Que la gente, que los arquitectos que ofrecen servicios hagan base de datos. Porque si tú todos los días, y tú te haces una base de datos, imagínate, de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000, de 1.000.000 de personas. Tú imagínate que cada día escribieras a 1.000.000 de personas, o a 100.000 o a 10.000, que me da igual, que son números pero totalmente alcanzables. Si cada día 10.000 personas que en algún momento pueden contratar tus servicios te leen, malo será que no vendas unos cuantos proyectos a la semana. Malo será que justo el día que reciben tu email, de entre 100.000 personas, no haya 10 que tengan la necesidad. Muy difícil me parece eso. Y luego, claro, el hacer eso también es una forma de seguimiento, es una forma automatizada de seguimiento. A mí también me pide presupuesto la gente. Yo siempre les digo, yo no te hago seguimiento. La realidad es que se lo hago porque esa gente viene del newsletter y en el newsletter le estoy haciendo seguimiento porque cada día le estoy recordando mi existencia. Sí, estás en el top of mind, ¿no? Sobre todo Efectivamente. en el caso de los arquitectos es importantísimo porque cuando tú piensas cómo es el proceso, ¿no? A lo mejor yo, la ilusión de mi vida es irme a vivir al campo y hoy no me puedo permitir el contratar a un arquitecto, comprarme un Efectivamente. solar y construir. Pero yo tengo clientes a las que la gente les dice por redes sociales, el día que me haga una casa ya tengo arquitecto, es decir, los tienes súper fidelizados porque compartes tu contenido, el trabajo, lo que sea que te toque o en tu estrategia que encaje, ¿no? Mira, Entonces, si tú esa tienes parte una de base estar de en el top datos, of mind es importantísimo, claro. si tú tienes una base de datos de 100.000 personas y tú les preguntaras, oye, una a una, hoy, de vosotros, ¿quién va a contratar la construcción de un chalet? Es muy probable que te encontrarás con que las 100.000 personas te respondieran, no, no tengo tiempo. No tengo dinero, perdón. No tengo dinero. Me encantaría vivir en un chalet solo a las afueras. Me encantaría, pero no tengo dinero para hacer algo así. Así que lo siento, pero no soy tu público objetivo. No gastes dinero en seguirme, ¿no? Es probabilísimo que las 100.000 personas te dijeran eso. Ahora, si tú a esas 100.000 personas les escribes un email cada día, ellas no lo saben. Pero de esas 100.000 personas, por pura estadística, va a haber una, por lo menos, si no son 5, 6 o 7, que se vayan a hacer ricas de aquí a 365 días. Tú eliges una muestra aleatoria de la población de 100.000 personas, esas 100.000 personas no lo saben. Esas no lo saben, pero ahí hay 5 o 10 personas que de aquí a un año van a ser ricas y se van a hacer un chalet. Es lo último que se imaginarían, es la última apuesta que harían, pero les va a tocar la lotería, van a recibir una herencia, van a encontrar una oportunidad de negocio brutal. Nadie sabe lo que va a pasar, van a encontrar una antigüedad en el sótano de su casa, ¿qué tal? Por narices de esas 100.000 personas va a haber unas pocas que se van a acabar haciendo un chalet y que no tienen ni idea de que se lo van a hacer.
cuantísima gente entra en mi base de datos y me ha dicho, Luis, yo no soy público objetivo tuyo, y me piden perdón. Oye, pero no me des de baja, que me gusta mucho. Oye, si consideras que me tienes que dar de baja, dame de baja. Y me escriben días después, algunos 7 días después, otros 70 días después y otros 2 años después, diciéndome, te dije que no iba a ser público objetivo, te dije que jamás me ibas a vender nada y te acabo de comprar un curso. Pero no uno ni dos, ¿eh? Tengo cientos de testimonios como esos. Seguro, me lo creo. Doy fe de ello. ¿Y qué hace? Otra cosa que me parece interesante, ¿no? De lo que cuentas, dice, ¿qué hace falta para que un proceso de ventas sea rentable? Porque ahí entramos en otra variable. Vender es fácil, pero tú dices que otra cosa es que el sistema sea rentable. Claro, el proceso de venta, el proceso de venta es una inversión de tiempo que tienes que descontar de o tienes que contabilizar en la parte de costes o descontar de tu margen de beneficio. La gente eso no lo hace, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando encuentras a un profesional liberal. Es que con los profesionales liberales pasan muchas cosas muy tontas. Cuando un profesional liberal tiene unos precios mucho menores a la media del mercado. O una cosa que hacen muchos profesionales liberales es que aceptan todo. Es decir, un proyecto de 1 millón de euros lo aceptan, pero un proyecto de 500 euros también lo aceptan. No, es solamente un peritaje. Escucha. Sí. O es que si no lo hago yo por esto, va a venir otro que lo haga por menos. Claro, pues que lo haga, quiero decir, mejor lo para haga, ti, ¿no? efectivamente. Pero es que además no puedes compatibilizar la creación de proyectos de 1 millón de euros con peritajes de 500. O estás a setas o estás a Rolex. Es que no da para todo. Y si tienes una estructura para hacer proyectos de millones de euros, no tienes una estructura para hacer peritajes de 500 euros. Y a lo mejor tienes una estructura súper óptima para hacer peritajes de 500 euros, pero entonces céntrate solo en eso, porque será la única forma de optimizar el proceso como para sacar la rentabilidad. Y yo cuando la gente, los profesionales liberales, hacen proyectos de 500 euros, de 1.000 euros, de 2.000 euros, les digo, pero si estás perdiendo dinero, en el momento que te pones a trabajar ya has perdido dinero. Porque tú tienes unos costes fijos, que son autónomos, que son gestoría, que son suministros, luz, internet, etcétera, y que es tu capacidad de producción. Tú puedes producir X horas al año. Bien. Todo eso tiene un coste. Si tú sumas todos esos costes y los divides entre 220 días laborables que hay al año por 8, que son las horas disponibles, y no me vengas con que trabajas más, porque entonces eres idiota. De hecho, deberías trabajar menos, no más. Esto en la vida va de trabajar lo menos posible para obtener el máximo resultado, y no al revés. Pues es que yo puedo trabajar más. Pero yo trabajo desde casa. Bueno, pero a ver, ¿qué me estás contando? Pero tendrás que imputar un coste de tu casa a tu trabajo. ¿O qué? ¿O no? Es que no entiendo esas mentalidades. Entonces tú divides y luego tienes que emitir la factura también, tienes que comprobar que la pagan. Si no la pagan, tienes que perseguirle. Que no vas a perseguir a todos los clientes, que vas a perseguir a 1 de cada 10, pero eso lo tienes que distribuir, lo tienes que prorratear entre el resto. Seguro, ¿vale? De responsabilidad civil. Seguros, luego te llama el banco y te dice, oye, que hay un problema en tu cuenta y tienes que venir a darnos yo que sé qué papel, y tienes que perder una mañana. O sea, todos esos costes que tienes al cabo del año, tú los divides y para el momento en el que tú ya cobras una factura, ya has incurrido en fácil 500 euros de costes, fácilmente. Ahora te queda hacer el trabajo. Que no todo es margen de beneficio, porque esas horas estás dejando de hacer otras oportunidades. Entonces, ahí hay un coste de oportunidad. Por tanto, tienes que tener una tarifa mínima. Entonces, los procesos de venta tienen que ser muy eficientes y muy rápidos. Y en el momento que tienes una tarifa mínima, eso se acelera todo. Si tú no trabajas por debajo de 2.000 euros, todo el mundo que es imposible para ellos pagar 2.000 euros o pagar 2.000 euros por eso, pues dejarán de contratarte. Y dejarán de molestarte y dejarás de invertir el tiempo en oportunidades que no van a ningún sitio. Y a lo mejor me dices, pero es que hay cosas que se pueden, que por 2.000 euros no tiene sentido hacerlas. Muy bien, fenomenal, puede ser, es cierto, esas tú no las hagas. Yo entiendo que a lo mejor por un peritaje tal no puedes cobrar menos. Fenomenal, pues no la hagas y ya está, que la haga otro. Y que ese otro o se arruine o optimice todos sus sistemas alrededor de eso y lo venda de una manera muy paquetizada, muy estandarizada, etcétera. Y luego está la siguiente, ya, pero es que hay un cliente al que le puedo vender eso y luego me puede contratar otra cosa. Sí, bueno, claro, y puedes ir por la calle y encontrarte un maletín lleno de billetes de 500 euros. Pueden pasar muchas cosas en la vida, pero esa no es una forma razonable de ganarse la vida. Es decir, a ver si te piensas tú que Norman Foster hace auditorías para ver si el hormigón que se ha puesto... certificados de eficiencia energética. Efectivamente, o sea, es que me entra la risa floja, de verdad, por favor. Y no confundamos tampoco causa y efecto. No, claro, pero es que Norman Foster es Norman Foster y yo estoy empezando. Claro, tú te piensas que cuando Norman Foster empezaba, o sea, estás confundiendo causa y efecto. Norman Foster es quien es porque actuaba así desde el principio, no actúa así y luego... O sea, es que la gente se piensa que Norman Foster está haciendo certificados de energía, de eficiencia energética,
y un día dice, ya he ganado la experiencia, como para... No, el tío confía en su talento y apunta muy alto. Y habrá estado fracasando durante años hasta que ha dado con el primer cliente, ¿qué tal? Claro, es que lo otro no pasa, lo otro al revés, lo otro lo que haces no solamente no evolucionar, sino que te estancas. Y hay otros que se piensan que hay unos observadores de talento invisibles, unos cazatalentos invisibles, que te están diciendo, no, tú sé barato, ve a clientes pequeñitos, a certificados de eficiencia energética y un buen día, venga, ya está, ya has calentado, ya puedes salir del banquillo y jugar el partido de primera división con los mayores. Que eso no pasa, que tú eres el único que decide cuándo salir a jugar. Y mientras estás haciendo eso, no lo estás haciendo. Muy respetable si quieres ganarte la vida así, pero tienes que entender en qué entorno te mueves. Y si te vas a ganar la vida así, perfecto, pero entonces crea el megasistema para crear certificados de eficiencia energética en literalmente 30 segundos. Entonces tú tienes un software que te has hecho a medida, yo qué sé, la película que te has montado, pero has centrado todo tu negocio en hacerlos como churros y te has convertido en el líder de España en hacer certificados, hasta el punto de que cuando te buscan en Google no aparecen los resultados, etcétera. Pues bien, pero si no, no quieras picotear un poquito de aquí y un poquito de allá, joder, eso es una falta de ambición y de un complejo de inferioridad tremendo. Bueno, pero ahí, en todo lo que nos has dicho este último rato, tiene muchísimo que ver la mentalidad, ¿no? Y la mentalidad está muy relacionado con cómo yo me quiero posicionar, para mí, con el autoconocimiento y el cómo yo quiero desarrollar la marca personal o mi marca profesional, ¿no? A nivel de empresa. Y además quería hilarlo un poco con esto, ¿no? 2 apellidos imposibles de olvidar, ¿no? Y además me parece que el personaje, ¿no? Lo has construido muy bien porque empiezas por definirte como idiota y por el camino, que yo tengo súper claro que no tienes ni un pelo de tonto, por el camino te lees por qué te calificas como idiota y tal, y me parece muy interesante, ¿no? Esa explicación que das de los aprendizajes que hay por el camino, ¿no? Sí, y luego, perdona que te interrumpa, me califico como idiota porque me parece muy... está muy acomplejado el llegar y enseñar tu portfolio de proyectos, ¿no? Que es una cosa que a los arquitectos os encanta, enseñar tu portfolio de proyectos, los clientes con los que trabajas y tal y cual. A ver, que la actitud que tienes que tener, tú decías la actitud es más importante que la técnica. La técnica es fundamental, la actitud lo es más. La actitud es de... En serio que no tengo que venderme ante ti. Que estoy por encima de eso. Norman Foster no te va a llegar y vas a llegar a su oficina y te va a decir, mira, y trabajé para fulano y estos son los logotipos de mis clientes y tal. No, Norman Foster te va a decir, mira, ya sabes quién soy y si no lo sabes es tu problema, no el mío, si quieres trabajamos juntos y si no lo dejas. Pero es que Norman Foster, que no, que estás confundiendo causa y efecto. Perdona, quería hacer esta puntualidad. No, me hace gracia, ¿no? Porque yo estoy remodelando la web y de repente he tomado la decisión de dejar de poner todas esas apartados a partir de estas reflexiones vuestras, tanto tuya como de Isla, ¿no? Porque me parece interesante. ¿Tú cómo definirías la marca personal? ¿Cómo definiría la marca personal? No sé cómo la definiría. La marca personal es que no... Es una cosa que tienes. O sea, aquí se habla mucho de crear marca personal. La marca personal no se crea. La marca personal es una cosa que tienes contigo siempre expuesta y que estás siempre proyectando. La marca personal eres tú. De hecho, la marca personal es incluso, si quieres, un término un poco redundante. Cuando hablamos de crear marca personal, es que esa expresión no tiene sentido. Si acaso podemos hablar de trabajar tu marca personal, de cómo crecer como persona, en el fondo es lo que sería. Y cómo convertirte en una persona más autoritaria, más líder, menos dubitativa y no ser como somos la mayoría de ingenieros, ojo, y como lo he sido durante muchos años, y no ser un sumiso, servicial, complaciente, mea pilas, pusilánime. ¿Vale? Bueno, a nadie le gusta estar rodeado de ese tipo de gente. Y cuando digo a nadie, me refiero a clientes, me refiero a parejas, me refiero a hijos y a todo tipo de amigos y familia. Bueno, entonces no sé lo que es la marca personal. La marca personal eres tú y soy yo. Y todo el mundo la lleva. Eso es inevitable, te fastidie o no te guste o te fastidie. Lo único es que como ya que la llevas, pues mejor que la trabajes y la hagas bien. Y además, con quién te relacionas, ¿no? Porque hace poco más de un mes la habéis petado Isra Bravo y tú. Isra Bravo, para los que no me conozcáis, es un copywriter que está, bueno, ya lleva tiempo despuntando mucho en el mercado, ¿no? Pero también es como muy polémico en su manera de presentarse ante el mundo, ¿no? Y ahí tenéis claramente muchos puntos en común. Y me parece inteligente, o sea, me parece súper interesante cómo lo habéis hecho, el ruido que habéis montado, cómo lo habéis liado parda en LinkedIn hablando de pepinos y en el fondo es una manera de ser disruptivo para llamar la atención, ¿no? Es el primer paso del proceso de venta, llamar la atención. Si no llamas la atención, todo lo demás no llegará. El famoso AIDA, atención, interés, deseo y acción. Sin atención nunca podrás despertar el interés de nadie.
Es eso de yo no quiero vender, yo no quiero... Y eso no va con mi personalidad, o incluso la expresión ya más insultante de todas hacia uno mismo, que es yo no quiero ser agresivo, ¿no? Cuando se dice yo no quiero ser agresivo, y eso se está diciendo sobre algo que realmente lo que estás diciendo es yo no creo en mí mismo, yo no creo en mí mismo, porque si creyeras en ti mismo, nunca jamás estarías usando ese adjetivo. Y sí, Raúl Bravo, un gran redactor publicitario, al que también es una persona muy, muy recomendable de seguir. Sí, sí, por supuesto. Lo tendremos en breve también en otra entrevista aquí, que ya tenemos fecha, y que me parece que testimonios como el tuyo, ¿no? Yo creo que abren mentes, o por lo menos rompen creencias. Yo estoy como muy enfocada en romper esas creencias que tienen muchos compañeros, porque conozco, como he trabajado tantos años en un colegio de arquitectos, pues, veo que están como muy en el barro totalmente. Y ves la diferencia entre los que están en el barro y a los que les va muy bien. Y para mí es mentalidad, ser proactivo en hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y eso solo lo puedes conseguir tú, y ese cambio de mentalidad que te diga, aquí estoy yo, voy a diferenciarme, no me quiero bajar los pantalones, no voy a bajar los precios, incluso estoy dispuesto a subirlos, ¿no? Y es Nunca voy a negociar, eso es una cosa que los arquitectos deberían aprender ya. Se cobra por adelantado. Se cobra por adelantado, efectivamente. Aquí viene la famosa, ¿no? De la que hablaba yo en mi email. Pues es que mi competidor es todo el mundo. En mi sector nadie cobra por adelantado. Pues mejor todavía. Claro, O sea, lo sí, jodido sí. sería si todo el mundo lo hiciera. Eso es de lo que hay que huir, de lo que hace todo el mundo. Si todo el mundo cobra por adelantado, entonces ese día te lo curras y buscas un sistema de financiación. Pero cuando eso ya está, pues entonces tienes que buscar lo contrario. Y en tu caso, cobrar por adelantado. Esto se lo decía a un arquitecto que me decía que era imposible, y le explicaba yo en una formación cuáles son los pasos para las frases que tiene que decir y cómo estructurar el contrato para que la gente no solamente pague por adelantado, sino que quieran pagar por adelantado. Y nada, me escribió 2 semanas después de Luis, tenías razón, la gente está dispuesta a pagar por adelantado. Digo, pues es que no. Bueno, Pero pues claro que eso, sí. tomad nota, ¿eh? La gente está Leyes dispuesto universales. a pagar por adelantado. Leyes universales están la velocidad de la luz, la gravedad y esas cosas. O sea, quiero decir, si la gente paga de una forma o paga de otra, o está dispuesto a hacer una cosa, dependiendo de cómo hagas tu discurso, de cómo lo articules. No hay ninguna ley universal que diga que no se puede pagar de ninguna otra forma. ¿Vale? Es decir, esto ya incluso en el mundo de la arquitectura, ya no te hablo ni siquiera en el mundo de la arquitectura, probado, testado y validado. El cliente está dispuesto a pagar por adelantado si sabes hacerlo, si sabes vender. Si no, no. Si claro. sabes cómo, claro. Y en el fondo, el no cobrar por adelantado no es más que fruto de la incapacidad comercial de los que venían detrás, como tantísimas otras costumbres. O sea, Y la inercia del siempre se hizo así, porque yo claro, creo pero que ¿por eso qué siempre siempre se va. hizo así? Porque alguien no sabía vender. Y como no sabía vender, tenía que cobrar barato, por adelantado, enseñando portfolio, haciendo primero un render y un no sé qué, y todo eso lo tenía que dar para vender. Claro, si Y no sabes gratis. vender, Sí, sí, claro, gratis, yo hasta ahí soy muy gratis. militante en contra de no se hace trabajo gratis. Entonces, Todo eso claro, la gratis, gente te claro. mira y es un tema de cómo defines tu proceso de venta en el fondo, ¿no? Si tú trabajas bien esa comunicación y tienes claro cómo es tu proceso, ahí las reglas de tu negocio, la puerta de tu casa la tienes tú, ¿no? Es así, entonces, claro que tu sector funciona así, pues si tu sector son todos unos mantas vendiendo, pues ¿cómo van a funcionar? ¿Qué recursos tienen? ¿No tienen recursos? Pues tienen que hacer ese tipo de mierdas y bajar sus pantalones de esa forma. Claro que sí, ya lo sé que lo hacen así. Pero eso es buenísimo para los demás, porque tenemos la oportunidad de no solamente vender mejor, sino estamos en un mercado tan verde en cuanto a ventas que tenemos la oportunidad de vender mejor, llamando la atención por vender así, que ya es la leche, o sea, estamos consiguiendo un 2 en 1, cosa que cuando los mercados maduran ya no se puede hacer. Entonces eso es maravilloso. ¿Y cómo vender más sin bajar los precios o incluso subiéndolo? Bueno, a mí me preguntan mucho. La primera empresa que tuve fue una empresa de diseño web, una empresa en la que vendíamos webs. Yo vendía webs a unos 30.000 euros, en un sector en el que la gente está vendiendo webs a 500, a 100, a 200, Y a a 1000, a 2000. 200, y a 1000, y a lo que sea. Sí, sí. Sí, incluso muchas herramientas para hacerte la web gratis. Entonces yo las vendía a 30.000. Y eran landing page, es decir, eran sitios web de una sola sección. No pienses que eran webs súper sofisticadas, no, eran webs corporativas con un texto y un formulario de contacto debajo. Y me pagan por adelantado, además, esos 30.000 euros, ¿vale? Quiero decir, pero si los arquitectos me dicen que cobrar por adelantado es difícil o que en su sector tal o que el cliente pascual, escúchame, dime si es viable vender webs de 30.000 euros por adelantado. Y no me costaba esfuerzo. Y me preguntan por qué. Y voy a responder, y te voy a decir lo que respondo porque es la misma respuesta a lo que me acabas de preguntar, cómo vender más sin bajar los precios. Pues lo primerísimo de todo, diciéndolo. Es
que parece una locura lo que te estoy diciendo, pero todo el mundo que me dice yo no puedo, eso lo vendías tú por ser tú. Yo no era nadie, o sea, a mí no conocía a nadie en el sector. Eso tal, eso cual, eso es porque no sé qué, y se hacen unas justificaciones súper enrevesadas de por qué yo. Todas esas personas, yo les investigo, les preguntan, todos quieren vender webs a 30.000, obviamente, pero ninguno lo dice, ninguno lo dice. Lo quieren, pero lo quieren en su interior, en su interior. El arquitecto quiere cobrar sus tarifas al doble, lo quiere, lo desea, pero no lo comunica. Entonces, el primero de los pasos, el primerísimo, es la próxima vez que te pidan un presupuesto, que ese presupuesto sea un 30% más de lo que presupuestaste la última vez. Sin eso, todo lo demás no va a suceder. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Claro, pero es que para vender eso tendré que entregar más valor, tendré que dar mejor servicio, tendré que cambiar la propuesta de alguna forma. A ver, tendrás que hacer muchas cosas y hay muchos elementos que te van a ayudar a conseguir el sí. Eso está claro. Pero todos esos elementos no te van a conseguir un sí sobre algo que no estás pidiendo. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de ellos hasta que no lo estás pidiendo. Todo el mundo que vea esta entrevista y que la haya visto hasta aquí, que llevamos ya prácticamente una hora, todo el mundo que la haya visto hasta aquí, macho, algo de lo que he contado te has creído, pero si no hubieras aguantado tanto tiempo. Sí, suscríbete a mongemalo.com. Suscríbete a mongemalo.com, pero la próxima vez que te pidan un presupuesto, tus tarifas pasen a ser, venga, ni un 30%, no vamos a ser tan exagerados. Tus tarifas pasan a ser automáticamente la mitad, un 15% más caras. Sí, yo les propongo de partida el 20 a mayores a los clientes. Pues bien, perfecto, ya está. A partir de ver esta entrevista, independiente, como si la subiste ayer, me da igual, un 15% mañana más caras. Dilo con seguridad, sin temblar. Cuando digas el precio, te callas y ves cómo reacciona el cliente. Incluso le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Vale? Sí, sí. Ese va a ser el primer paso. El resto te los voy contando en mongemalo.com día a día. Pero de momento, empieza a pedirlo. Empieza a pedirlo. Porque si no lo pides, nadie te lo va a pedir por ti. Efectivamente, es un tema, para mí es mental, ¿eh? El tener claro, bueno, volvemos a las creencias, ¿no? Que el valor de tu trabajo realmente lo vale, estar dispuesto a decirlo, a pedirlo y poquito a poco. A veces cuando bueno, a mí me pasa, ¿no? Les dices a la gente, estás cobrando poco, claro. La inercia de subir de repente al doble, a nivel inconsciente, esa inseguridad se transmite. Entonces yo le digo, vale, vamos a subir lo que tú te sientes cómodo y a partir de ahí lo vamos trabajando. Y yo tengo gente que ha conseguido en año y pico cobrar casi el doble. A su ritmo, como ellos se sentían cómodos, pero sí que pasa. Y gente que decía, es que aquí a los arquitectos solo nos ven como un papel, somos un, Claro, a ti un sí, papel, porque ¿no? a ti que no sabes vender, claro, y menos que eso. Y de repente ahora son convencidos del proceso, claramente, porque han visto que cuando el proceso funciona, pero hay que creérselo y hay que estar dispuesto a probar, efectivamente. A probar y a meter la pata y a perder clientes y a perder dinero. Por supuesto, Quiero sí, decir, si yo, claro, la gente es muy gracioso, ¿no? Que me dicen qué suerte he tenido, qué tal, que igual, es que me llegan haters y me dicen que no sé qué, que no sé cuántas. Cuando estaba palmando pasta, que es lo que he hecho durante el 90% de mi vida y siendo un pobre, nadie venía y decía, oh, qué suerte tienes. El año que perdí 80.000 euros haciendo experimentos, no, nadie vino y me dijo, oh, qué suerte, me gustaría, qué hijo de puta, qué suerte has tenido en la vida, te ha sonreído todos los... Ya. Bueno, pero hay que estar dispuesto a jugarse 80.000 euros para ganar también, ¿no? Que Sí, claro, es que por eso hoy, o sea, hoy he recuperado esa inversión solamente este año por 10, pero eso sí porque estuve dispuesto a hacer lo anterior y me dio muchos aprendizajes. Tienes que confiar en ti o confiar en ti o al menos quitarle importancia al peor escenario posible, que es ser un indigente. Es decir, es que sobrevaloramos lo malo que es ser un indigente, me explico. Esto no es tontería, lo que estoy diciendo ni es broma. Hay un pánico tremendo a la indigencia, tremendo, exagerado, irracional a ser pobre. Cuando primero es dificilísimo acabar esa situación, pero rematadamente dificilísimo. Si no es consecuencia de una enfermedad mental, dificilísimo. Pero segundo, incluso se ocurre que no vas a poder salir de ahí. Es decir, yo es que llegó un momento, y lo digo de verdad y sin exagerar, que prefería vivir bajo un puente a continuar con mi estilo de vida. Es que no quería seguir sufriendo porque un cliente se me cayera, porque un cliente no me pagara. Es que eso no es vida, eso es esclavitud. Como dice Taleb, ¿no? Si a los romanos les hubieran dicho que cambiando el látigo por una nómina mensual la gente estaría dispuesta a esclavizarse, hoy seguiría vivo el Imperio Romano. Sí, probablemente sí.
Pero bueno, también tiene que ver con la autoconsciencia, ¿no? De qué vida yo quiero llevar, que la gente a veces está dormida y no reflexiona sobre eso, ¿no? Sí, Te antes tiene se que deja llevar. golpear muy duro la vida o algo te tiene que pasar para que de repente ¿no? encuentras un charco y ese charco o te hunde o te hace despertar, ¿no? Y entonces la vida ya no es como la veías y tú decides cambiar, ¿no? Y trabajar. Yo creo que es una de mis creencias. Es más fácil y tienes más probabilidades de hacerte rico que te toque la lotería. Yo desde el momento en el que me di cuenta de eso, he dejado de comprar nada de lotería de ningún tipo, ¿no? Entonces, prefiero guardármelo, porque si haces números de lo que se gasta la gente a lo largo de su vida en la lotería, ya solo eso les daba para hacerse el chalet, muchas veces. Sí, 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 desde luego. Y para, por lo menos, ganar, o sea, sumas toda esa cuantía, por lo menos unos meses de tranquilidad para intentar un negocio por tu cuenta te da. Sí. Y a lo mejor ese negocio es el que esconde el chalet y la mansión y sí, 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 es así. Y además Bueno, esas aspiraciones en contra de lo que se dice son muy buenas, muy saludables y muy recomendables, ¿eh? No solamente que ganar dinero está bien y que es mejor tener dinero que no tenerlo, sino que además es incluso el deber moral de las personas. has hablado así de pasada y quiero ahí profundizar un poquito del portfolio de los arquitectos, ¿no? Y has hablado de que teníais la empresa de diseño web, que ahora no está tan activa, no sé si la habéis cerrado, creo que la habíais La vendí. vendido, ¿no? Por eso. Y fíjate, esto lo pregunté como la semana pasada en LinkedIn y hubo cierta polémica, ¿no? En el portfolio ayuda, no ayuda, sería bueno. Y entonces yo dije, no quiero condicionarte en la pregunta, ¿no? No quiero condicionarte con mi manera de verlo. Cuéntame, ¿no? Y mayoritariamente la gente contestaba que sí, que pensaban que el portfolio ayudaba y solo una persona, además lo digo aquí abiertamente, Laura López, que es una gran diseñadora y que habla mucho de marketing enfocado para diseñadores, ¿no? Laura decía de forma sistemática, no hace falta tener portfolio, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, yo te digo que depende, me estuvo ahí picando hasta que me mojé, ¿no? Y yo le dije, no, yo no creo que en determinados proyectos el portfolio puede ayudar, creo que en determinados proyectos el portfolio puede ayudar, pero no todos los proyectos los montaría con un portfolio. Elegiría quizás el momento, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Porque uno de tus vídeos que también es muy interesante es tu web apesta, ¿no? Yo estoy al 100% con Laura López y el portfolio no hace falta, no hace falta nunca y no solo no hace falta nunca, sino que es una fábrica perfecta para perder ventas y perjudica muchísimo el portfolio. El portfolio es una forma de validación. Un adulto no tiene criterio para valorar un portfolio, ni criterio técnico ni criterio estético. El portfolio es el resultado de lo que cada cliente quería en cada momento y eso no va a coincidir con lo que el siguiente cliente quiera. El portfolio es una forma de decirte, y esto es lo que hay que entender, y de esto van las ventas. El portfolio es la forma que tiene el cliente de decirte, quiero avanzar, me interesa lo que he visto y quiero más. Eso es lo que te está diciendo. Y lo que él está articulando es, no tengo ni puta idea cuál es el siguiente paso lógico, pero me parece que tiene mucho sentido, que es que me enseñes el portfolio o consultar tu portfolio. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero tú que sabes vender y que no eres un mero arquitecto, te paras y dices, vale, este cliente tiene interés y lo que quiere es dar el siguiente paso. Ahora yo que sé de ventas y sé cuál es el mejor siguiente paso para producir su máxima satisfacción, voy a decirle cuál es, pero desde luego no vas a enseñar el portfolio. Y no vas a enseñar el portfolio porque se produce una validación. Es decir, en una conversación siempre hay una persona que valida y otra que está siendo validada. Si alguien te pide un portfolio y tú estás de acuerdo en enseñarlo, la otra persona se convierte en la validadora y tú quien está siendo validado. Eso es lo contrario a lo que tiene que ser un proceso de ventas. En proceso de ventas, en proceso de contratación, en un proceso de seducción, en el que está siendo validado, su probabilidad de éxito depende en gran medida de la suerte y de las decisiones caprichosas y subjetivas de quien tienes enfrente. Si eres muy guapo, mejor dicho, si a la persona que tienes enfrente le pareces muy guapo, pues quizás acabes ligando esa noche. Pero está completamente fuera de tu margen de maniobra. El vendedor no es eso. El vendedor se pone a validar. Nunca es validado. El buen empleado no va a una entrevista de trabajo, sino que le quieren contratar a él. ¿Qué pasa con el portfolio? Insisto, es el fruto de los deseos de otras personas. Si llega alguien y encuentra en el portfolio un elemento idéntico a lo que tenía en mente, primero imaginemos que no, que es lo más probable. Con un criterio estético, él no juzga si lo que ve le gusta o no le gusta. Él lo que juzga es, aquí no está mi película mental. Aquí no está mi película mental, con lo cual mal vamos.
no vas a hacer lo que yo quiero. Pero imaginemos que si la encuentra, imaginemos que encuentra exactamente la película mental que lleva. La sensación que va a tener es de, pues ya está, pues ¿qué va a hacer? ¿Me va a cobrar para replicar? ¿Va a plagiar? ¿Me va a hacer el mismo diseño que otros? No va a tener creatividad para innovar sobre esto. Y luego puede existir un pequeño porcentaje de situaciones en las que ayude, pero ni siquiera, que yo creo que no, yo creo que esas situaciones no existen. Pero como todo el mundo vendrá a justificar, pues yo tuve una ocasión en la que vieron el portfolio, sí que yo también he vendido con portfolio. Yo he vendido de formas muy incorrectas, ¿vale? Una vez fui al casino y gané dinero, para que te hagas una idea. Entonces, sí, yo también he enseñado portfolios y he vendido. Pero si no hubieras enseñado portfolio, hubiera perdido la venta. Depende. Si hubiera salido a vender, no solo no hubiera perdido la venta, sino que hubiera vendido en un menor espacio de tiempo porque no hubiera perdido el rato del portfolio y a mayor cuantía, con mayor margen de beneficio, porque no hubiera entrado en el proceso de sometimiento al que te obliga a entrar el portfolio. Entonces, incluso en las situaciones, en las experiencias que hayáis vivido en las cuales el portfolio os haya ayudado a vender, incluso esas situaciones hubieran sido muy optimizadas en caso de no haber portfolio de por medio. Pero claro, eso hay que saber gestionarlo y hay que saber qué vas a responder al cliente, etcétera. Pero el portfolio no. El portfolio es una muestra de validación. Es estar en una cita y que la chica te diga, pues no me gustan los tatuajes. Es decir, pues me lo voy a quitar. Pues me gusta, pues me lo voy a poner. Pues me gusta el pelo largo, pues me lo dejo largo. Pues me gusta corto, pues me corto la coleta. Eso es enseñar el portfolio. First Dates es el mejor documental que existe de ventas. Fijaros lo que pasa. Comprador, obviamente la chica. Vendedor, obviamente el chico. Cuando la chica le dice al chico, quiero esto así o quiero esto asá, el chico, acto seguido, se somete. Todo lo que le pida lo va a hacer instantáneamente. No te preocupes, a mí no me importa, me aceito, me dejo barba. Eso es enseñar el portfolio. Y eso no es la forma de ligar. Eso es la forma de que te liguen. Entonces decidirá ella si sí o si no. Ahora, si tú quieres tener un poquito de control sobre tu vida, aprende a vender y deja de validarte ante los demás. Bueno, hablaríamos mucho sobre este tema. Lo vamos a dejar para una segunda edición porque, por ejemplo, a mí el portfolio me parece muy útil para temas de geoposicionamiento a nivel de SEO y rollos de estos, pero cuando hay detrás una estrategia. Entonces, pero lo vamos a dejar ahí, yo creo que... Vale, no lo sé, no tampoco trabajo para Google, entonces es que yo no hago SEO ni... Podríamos hablar de eso si lo dejamos por una segunda ocasión porque además me tengo que marchar, pero sí, yo estoy en contra de hacer posicionamiento en buscadores y de esas cosas porque me parece que es trabajar para otro y también es una forma de validarse ante los demás, aunque en cierta medida lo puedes trabajar en paralelo, no lo puedes convertir en el criterio bajo el cual decides qué hacer y qué dejar de hacer. Bueno, para cerrar, Luis, porque sé que tienes prisa y no es plan. 3 libros o 25 sobre ventas, ¿cuáles recomendarías? Me repito un poco aquí, pero bueno, el vendedor desafiante, Spin Selling, el vendedor desafiante. Luego, como estamos hablando de Business to Consumer, voy a recomendar también Cashvertising. También recomendaría Sales Simplified. Siendo que hablamos de arquitectos, también recomendaría Value Based Fees, tarifas basadas en valor. Y también muy apto, muy adecuado para un arquitecto, Win Without Pitching. Ganar sin tener que hacer un pitch, un discurso. Win Without Pitching. Win Without Pitching. Y luego, por último, el último ya con este dejo, Design is a Job. El diseño es un trabajo. Design is a Job. Este libro es para diseñadores, está pensado para diseñadores, pero yo no soy diseñador, yo lo he leído. Es de un valor infinito para profesionales liberales. Realmente está hablando de profesionales liberales. Este libro, lo que pasa es que el autor no se dio cuenta cuando puso el título. Pero este es un libro que conforme lo lees dices, joder. Bueno, y no hemos hablado de tu curso de resolución de objeciones, que si entras en monjemalo.com lo estás todos los días invitando a los suscriptores a leer. Yo no me llevo nada, no es un link, yo aquí reconozco públicamente que lo he comprado y estoy deseando que me llegue, por cierto, pero yo creo que es un arte, ¿no? El tema de tu planteamiento de no hay que resolver objeciones, sino ser capaz de irlas desmontando por el camino es súper interesante a la hora de plantear tu proceso de ventas. Y yo creo que ya podemos cerrar con esto porque... Eso es, tengo un curso, pero que solamente se lo cuento a los que están apuntados al newsletter. Si no estás apuntado al newsletter, ni siquiera te puedes comprarlo, que es de gestión de objeciones. Y efectivamente, el curso, por cierto, si no tengo ningún problema técnico, creo que mañana empezaré a publicar las primeras lecciones. Ya mañana empiezo a soltar contenido y luego durante las próximas semanas iré añadiendo muchas cosas, porque además quiero añadir unos bonus y tal que se me han ocurrido muy interesantes. El curso, que son muchas horas de vídeo, son 4 horas y media por ahí,
son como 3 horas y 45 minutos hablando de cómo evitar, cómo sortear, cómo conseguir que no aparezcan, cómo convertirlas en una ventaja. Y luego solamente en los últimos minutos digo, venga, y si ya has llegado al punto final y estas no has podido evitarlas de ninguna manera, pues así es como se contestan. Entonces, por eso yo más que un curso de resolución lo llamo un curso de gestión. Si consigues un proceso tal que no haya fricciones, pues eso será el modelo ideal, pero eso va a ser imposible. Aparte que, bueno, tampoco es el modelo ideal porque es bueno que haya alguna fricción. Eso te va a permitir argumentar ciertas cosas muy interesantes, lo explico en el libro. Pero ya te digo, la mayoría del curso ni siquiera como... Todos los cursos de resolución de objeciones son eso, de resolución de objeciones. Y es objeción, resolución, objeción, resolución, objeción, resolución. Esto no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues genial. Bueno, Luis, ha sido un placer. Te estaría preguntando 3 horas más, así que espero que haya una segunda parte y discutiremos sobre el portfolio, pero bueno, portfolio y muchas cosas que se han quedado en el tintero. Pues cuando quieras, porque me lo he pasado muy bien. Sí, bueno, pues me alegro. Pues nada, quedaremos en breve. Lo dejamos aquí. Yo os animo sobre todo a que os suscribáis a su canal de YouTube, que bueno, YouTube, podcast, por supuesto la newsletter. Newsletter. Todo lo Newsletter. demás que... Newsletter es lo único que sigo de manera activa. Newsletter. Y ahí les informo de todo lo demás. Vale. Pues os recomiendo de verdad que os suscribáis porque, bueno, siempre vais a aprender algo. Yo de esto doy fe, ¿vale? Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.